Iniciar grabación. Vamos a hablar sobre funciones. Entonces quería preguntarles a ustedes. Primero, ¿qué es una función? ¿Qué entienden ustedes por función? A ver, ¿qué entendemos por función? Función. A ver, Rodrigo. Pues yo había entendido como una máquina que le metes algo y te saca algo. Sí, eso es una buena forma de, de- de- de definirlo así intuitivamente. Por ahí dice Axel López, una relación. Pero de esas que no me dicen que me quieren y después ya no. F por mí, mucha. Gracias. F por mí en el chat. Sí, formalmente una función es una relación, pero aquí no lo vamos a ver así porque tendríamos que definir varias cosas antes y no es el chiste. Pedro, ya no estamos hablando de películas, ahora estamos hablando de funciones. Pedro, ¿qué es una función? Una función es una relación de un producto cartesiano. No sé si. Este tipo es muy turbio, hombre. Sí, de hecho, esa es una definición súper formal. A mí me gusta definirlo de la siguiente manera, cuando son cursos, bueno, cuando estamos empezando. Definición. Una función es una ley de asignación, asignación, designación, que a cada elemento de un conjunto le asigna un único, esto es importante, un único elemento de otro conjunto. Conjunto. ¿Sí? Eso es una función, ¿verdad? Tomamos un elemento de un conjunto y como decía Rodrigo, hay una maquinita mágica ahí que llamamos función que le asigna un único, hay que tener cuidado, un único elemento de otro conjunto. Nosotros utilizamos la notación, normalmente ponemos F de función. Ja, ja, ja. Quiero risas en el chat, por favor, por ese mal chiste. Risas en el chat por ese mal chiste. Perfecto. Una función f que va a tomar elementos del conjunto A y le va a asignar elementos del conjunto B. Sí, así es como escribimos una función. F es una función que toma elementos del conjunto A y los mapea o le asigna elementos del conjunto B. Sí, en este curso vamos a considerar solo funciones reales, es decir, que A es un subconjunto de los reales y B es un subconjunto de los reales. En otras palabras, en este curso, punto y coma, A y B son subconjuntos de los reales. Ok. ¿Por qué estamos viendo funciones? Porque son importantes. Punto. No, más adelante vamos a ver funciones trigonométricas, ¿verdad? Vamos a estudiar senos, cosenos, tangentes, cotangentes, etcétera. Entonces necesitamos tener una base de qué es una función, ¿verdad? ¿Cómo se define una función? Según me habían dicho, ayer iban a empezar a ver eso en el curso, pero creo que no lo vieron. Me imagino que la otra semana ya van a empezar a verlo. Entonces la otra semana también vamos a seguir hablando de funciones. Hoy vamos a ver cosas básicas de funciones y de hecho la tarea está súper fácil porque ya los hice sufrir mucho. Perdónenme. Me perdonan. Pongan si me perdonen en el chat. O sea, si no me perdonan también está bien. ¿Verdad? No. No te... Ok. ¿Saben qué? Voy a cambiar esta tarea y va a ser difícil. Nada, son bromas. Va.
Entonces, una función es una ley de asignación que toma elementos de los reales, en este caso. Sí, solo si nos mostras aquí la coliflor. Uy, uy, uy. No sé dónde está. Lisandro es hacker. ¿Dónde está Lisandro? Lo vamos a funar de una vez. Son bromas. ¿Qué les estaba diciendo? Me perdí. Va, entonces, en este curso, una función es una ley de asignación que toma elementos, que toma números reales y los convierte o le asigna números reales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo, ¿sí? Consideremos la función f que va de los reales a los reales, dada por... ay, bueno, solo antes de seguir. Notemos que aquí, en esta forma en que se define, no tenemos mucha información de la función, ¿verdad? Más que su nombre, que va a ser f, y de dónde toma elementos y dónde los asigna, ¿verdad? Toma elementos de A y los asigna en B. Donde A y B son subconjuntos de los reales, pueden ser todos los reales o un subconjunto de los reales, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando trabajamos ya así funciones específicas o consideramos una función, tenemos que decir qué ley de asignación estamos utilizando. Entonces, para eso es este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una función que toma números reales y le asigna números reales. La ley de asignación va a estar dada por f de x igual a x. Es decir, va a tomar números reales y les va a asignar números reales. En este caso, le asigna el mismo número, ¿verdad? Entonces, si tomamos 2, va a ser 2. Si tomamos pi, va a ser pi. Si tomamos 1.204.003 negativo, le asigna ese mismo número. Se me olvidó qué número dije, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Vamos a tomar números y los vamos a convertir en otros números. Entonces esa es una función. Veamos otro ejemplo. Consideremos la función g, igual que toma números reales y le asigna números reales, dada por g de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? Tomamos un número real y le asignamos su cuadrado, ¿verdad? Entonces, por el momento todo bien, ¿verdad? Entonces, todas las funciones que hemos estudiado desde el kinder, eh, pues ya las conocemos, ya sabemos que son funciones y todo eso. Son leyes de asignación, ¿verdad? Tomamos un elemento y lo convertimos en otro, ¿verdad? Podemos considerar cosas mucho más abstractas, ¿verdad? De hecho, los que estén en mate van a llevar algunos cursos, en particular topología, donde las funciones van a ser consideradas como conjuntos, ¿verdad? Conjuntos de pares ordenados, ¿verdad? X, f de x. Y bueno, son cosas mucho más abstractas, un poco más complicadas, que aquí no nos vamos a preocupar. Bueno, esa sí es una buena ley de asignación, Lisandro. Ay, no. Va. Entonces veamos algunas cosas importantes de las funciones. Consideremos la función, consideremos la función f, que toma elementos de A y los asigna en B. Decimos creyentes. Hoy sí, después de ese temblor, sí. Tomamos elementos de A y los asignamos en elementos de B. Ah, bueno, antes quería, bueno, no, sigamos. Sí, entonces veamos este punto. Para, pa, pa, pam. Para cada A en A, diremos
que f de A, que es un elemento en B, es la imagen de A bajo la función f. ¿Sí? Recordemos. Sí, entonces si tomamos un elemento de A, aplicamos la función f, entonces nos va a quedar un elemento f de A que vamos a llamar su imagen, ¿verdad? Notemos que para cada elemento de A, su imagen es única. ¿Por qué? Porque es la definición de función, ¿verdad? A cada elemento del conjunto, a cada elemento de un conjunto le asignamos un único elemento del conjunto B. Entonces, para cada A en B, existe un único B, un único elemento en B, que es su imagen. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, consideremos la función f de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? La idea es que, digamos que tomamos f de 2. Esto es igual a 4. Y solamente 4 va a ser su imagen. ¿Sí? No vamos a tener un caso donde sea f de 4 y f de 2 sea 4 y f de 2 sea, no sé, 3. No, eso no puede pasar. Solo puede haber una única imagen. ¿Sí? Elementos distintos se pueden mapear o les podemos asignar un mismo elemento, pero a cada elemento solo le asignamos una única imagen, ¿verdad? Para cada A en A existe un único elemento f de A en B, pero varios elementos de B pueden tener, ¿cómo se llama? Pueden tener, ¿cómo se llama? O sea, un elemento de B puede tener varios elementos que se mapeen en él, ¿verdad? O sea, cuando vamos de A a B, la asignación es única, pero de B a pueden haber varias. ¿Sí? Por ejemplo, f de x al cuadrado es un ejemplo de eso. ¿Cuánto es f de menos 2? Es 4, ¿verdad? Pero solo le asignamos ese valor, no le asignamos a f de menos 2 4 y 3, no, solo 4, ¿verdad? Como les decía, en el conjunto B podemos agarrar un elemento y este puede tener varios elementos en A que se asignan con la función f en él, ¿verdad? Hagamos un dibujito de qué es lo que pasa en este sentido. Ahí. Consideremos aquí el conjunto A y aquí el conjunto B. Y digamos que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos A, B y C. Y vamos a tener una función f que va a asignar el 1 en el A, el 2 en el B, el 3 en el B y el 4 en el C. Esto es una función, ¿por qué? Porque a cada elemento del conjunto A le asignamos un único elemento del conjunto B. ¿Sí? A 3 le asignamos el B, a 1 le asignamos A 4 el C, a 2 le asignamos el B. Entonces, las asignaciones se pueden repetir. Digamos que tomamos distintos elementos del conjunto A y todos esos se pueden mapear en un mismo elemento del conjunto B. Pero, pero un elemento del conjunto A no se puede mapear o no le podemos asignar dos elementos del conjunto B. ¿Sí? No sé si queda eso claro. Eso es importante que sepamos en funciones. O sea, nosotros intuitivamente tenemos la idea. Siempre que agarramos una función cualquiera, así como les decía, x al cuadrado, o x, o seno de x, coseno de x, o la exponencial, o qué sé yo. Cuando mapeamos siempre nos da un único resultado, ¿verdad? O sea, si agarramos un número y lo mapeamos con esa función, nos da un único resultado. Pero es por eso, porque solo podemos asignar un único resultado. Sin embargo, un mismo elemento del conjunto B puede tener distintos números en el conjunto A que al aplicarles la función f caen en ese elemento. Entonces, como les decía, de ida a cada elemento le podemos asignar un único número. De regreso, un elemento puede tener varios números que se asignan en él. ¿Verdad? No sé si quedó claro.
aprovechen a preguntar, ¿verdad? Entonces, las imágenes son únicas, ¿verdad? O sea, si agarramos un elemento, ese elemento del conjunto, agarremos un elemento del conjunto A, su imagen en el conjunto B es única. No puede tener dos imágenes. No sé si es decir que las imágenes pueden tener. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Lo que les decía. Tomemos el f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa con f de 2? Eso es 4. ¿Qué pasa con f de menos 2? Eso es 4, ¿no? Le estamos asignando un único elemento a 2 y a menos 2, que es el 4, ¿verdad? Pero no puede ser que, digamos, f de 1 sea 1 y f de 1 sea 2. Eso no puede pasar. Esto no puede pasar. ¿Sí? Las imágenes deben ser únicas. Se pueden repetir. O sea, para distintos elementos de A, sus imágenes pueden ser iguales, pero no pueden tener dos imágenes. Ajá. ¿Sí? Como les digo, o sea, nosotros intuitivamente lo comprendemos, ¿verdad? Siempre que hemos trabajado con funciones desde el kinder, este, siempre tenemos una única imagen y es por eso, por la definición, porque la definición nos limita a que la imagen de cada elemento es única, es solo una. No pueden haber dos imágenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la definición que nos daba Pedro está buena. Es un conjunto, es una relación que es un subconjunto del producto cartesiano, bla, 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 bla. Pero hay que hacer esta distinción, ¿verdad? Que si tenemos dos elementos cuya segunda coordenada es, es distinta, no pueden haber, ¿cómo se llama? No pueden haber dos pares ordenados cuya primera coordenada sea igual y la segunda distinta. ¿Ah? Entonces, una función agarra un elemento y su imagen es única. No puede tener dos imágenes, tres imágenes. No, eso no es función. Una función tiene una única imagen para cada elemento. El otro miércoles vamos a ver algunas funciones especiales que nos ayudan a como restringir este tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver funciones sobreyectivas, es decir, que cada, no, perdón, vamos a ver funciones inyectivas, que en este caso sí sus imágenes son únicas. Y las preimágenes, o sea, los elementos que asignamos a las imágenes, también solo es uno. Pero sigamos, ¿verdad? O bueno, no sé si hay más dudas. Agarramos un elemento, le aplicamos f y solo puede haber un valor, ¿verdad? Entonces, sigamos. Tenemos la función f que va de a a b. Este, a se conoce como el dominio de f. ¿Qué es el dominio de f? O el dominio de una función. Son todos los valores para los cuales la función, eh, todos los valores para los cuales la función está definida. ¿Sí? Es decir, van a haber funciones. Por ejemplo, a veces tenemos funciones de este tipo, ¿verdad? F de x es igual a x más 2 dividido x menos 1. ¿Qué pasa cuando x es 1? ¿Qué pasa cuando x es 1? El denominador se vuelve cero. El denominador se vuelve 0. Entonces, 1 no es parte del dominio de esta función. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando mapeamos el 1, estamos dividiendo dentro de 0 y no podemos hacer eso en los reales, ¿verdad? Entonces, el dominio de una función
Son todos los valores para los cuales la función está definida, ¿verdad? Todos los valores que podemos tomar, ¿sí? No siempre nos van a dar la función así escrita como está acá, donde estoy diciendo que A es el dominio. A veces nos van a dar una función que toma los espacios más generales, digamos, eh, va de los reales a los reales y nos van a dar una función donde resulta que hay elementos que no están definidos, que bueno, sí, que no están definidos en la función, ¿verdad? Que nos dan valores extraños o simplemente ahí la función no existe, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora bien, B se conoce como el rango de F. Es decir, el rango es el conjunto de todas las imágenes. Eso está fácil, ¿verdad? Agarramos una función y el conjunto de todas las imágenes se conoce como rango, ¿verdad? Aquí en este caso muy particular, pues ya les estoy dando una función que ya está definida en su dominio y en su rango, ¿verdad? Pero no siempre va a ser el caso. Hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre va a ser el caso. Por ejemplo, yo les puedo escribir una función. Bueno, sí, de hecho, ahorita tocan ejemplos de eso. Veamos ejemplos de eso. Solo, ¿podrías repetir la definición de rango, por De favor? rango es el conjunto de imágenes de la función f. Conjunto de imágenes de la función f. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa con estas cosas? Ejemplo. Consideremos la función que va de los reales a los reales. ¿Sí? Dada por. Aquí a propósito estoy poniendo que va de los reales a los reales. Sin embargo, como les decía, no siempre nos van a dar ya una función dada así bien bonita donde ya sabemos su dominio y su rango. No siempre pasa eso, ¿verdad? Entonces aquí por eso estoy escribiendo que va de los reales a los reales. Dada por f de x igual a x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuáles son los valores para los cuales la función está definida? Todos los números de Todo R, ¿verdad? ¿Cuál es el rango? R positivo, números reales positivos. Casi. Ajá. R unión, R, sí, los reales positivos, unión el cero, ¿verdad? Porque si solo decimos reales positivos, el cero no es ni positivo ni negativo, entonces no está ahí, ¿verdad? Tenemos que considerar la unión con el cero, ¿verdad? Ah, bueno, miren, les di una función definida en los reales a los reales. Sin embargo, su rango no es todos los reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque x al cuadrado no nos da números negativos, ¿verdad? X al cuadrado solo nos da el cero o números positivos. Entonces, como les decía, no siempre nos van a dar una función bonita o nos van a definir una función bonita donde ya nos dicen, este es su dominio y este es su rango. ¿Verdad? Entonces, si el rango es un subconjunto de B, B se llama contradominio. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dominio eran los reales, el contradominio eran los reales. Sin embargo, el rango era un subconjunto de los reales, ¿verdad? Eran los reales positivos con el cero. No sé si estas definiciones están claras. Yo creo que son cosas que vienen viendo desde el colegio, ¿verdad? Tal vez no se recordaban, o no sé. Pero creo que no son definiciones muy difíciles, ¿verdad? No sé si hay dudas. Todo, mentira.
¿Cuál es la definición del contradominio? El contradominio solo es donde se mapean, pero no necesariamente van a... o sea, el contradominio son como que el conjunto general, por así decirlo, donde van a estar las imágenes, ¿verdad? Pero no necesariamente van a ser todas las imágenes, ¿verdad? O sea, las imágenes pueden ser, el conjunto de las imágenes puede ser un subconjunto del contradominio, ¿verdad? El contradominio es como un espacio general donde estamos aterrizando la función, por así decirlo, pero no vamos a aterrizar necesariamente en todos esos puntos. El otro miércoles vamos a ver funciones sobreyectivas. Y resulta que las funciones sobreyectivas tienen la cualidad de que el contradominio y el rango son iguales. Pero eso ya lo vamos a ver el otro miércoles. Sí. Entonces, el contradominio es solo un conjunto que estamos diciendo, aquí van a aterrizar las imágenes, pero no necesariamente todos los elementos de ese conjunto van a ser imágenes de la función f. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el contradominio sería R, ¿no? Sí, aquí el contradominio es R. Pero el rango de la función es los reales positivos con el 0. ¿Verdad? Son un montón de palabritas que los matemáticos... Ahí sí culpo a los matemáticos, a veces abusan el lenguaje. Ponen muchas palabras. Matemáticos. Por eso dicen que los matemáticos son enemigos de los ingenieros y también de los físicos y de otros matemáticos. Como el meme de los Simpsons. Porque si no, después dicen que solo molesto a los físicos. Por un momento creí que no había grabado, entonces hubiéramos tenido que repetir todo esto, pero sí estoy grabando. Que empiece a definir objetos ciclotónicos. Chica, vos querés que te funen, va. Sí, Lisandro. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? Si no, vemos otro par de ejemplos. Más ejemplos. Lisandro es buscado en 32. Por ahora todo claro. Lisandro es buscado en 32 cursos por delitos. Ay, no es ahí. ¿Ok? Va. Entonces, si el rango es un subconjunto de B, B se llama el contradominio. Por eso les decía que a veces no nos escriben bonitas las funciones, ya con su dominio y su contradominio, ¿verdad? Entonces, veamos otro ejemplo. Consideremos la función f. Le voy a poner f porque f... ¿Saben qué? F en el chat. Solo porque sí. Es más, cometí un error en el PDF, pero ustedes, no es grande. Entonces, sea f un conjunto, una función que va de los reales a los reales, dada por f de x igual a, esta es una función por partes, 1 si x es racional, no, espérense, 0 si x es racional y 1 si x es irracional. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Para qué valores está definida la función? Para todo R, ¿no? Para todo R otra vez. ¿Por qué? Porque podemos meter cualquier valor, ¿verdad? R es la unión de todos los números racionales y los irracionales, entonces está definido para todo R. Sin embargo, ¿cuál es el rango? 0 y 1. 0 y 1. El conjunto 0, 1. ¿Por qué? Porque solo estamos asignando esos dos valores, ¿verdad? Este es un claro ejemplo de que podemos tener la misma imagen para distintos valores. ¿Por qué? Por ejemplo, consideremos el racional 1 medio y el racional 3 cuartos.
¿Cuál es la imagen de un medio y cuál es la imagen de 3/4? 0. 0, ¿verdad? Tienen la misma imagen. Pero no tienen dos imágenes, ¿verdad? Entonces esa es la idea, ¿verdad? Entonces en este caso, pues el rango es solo el conjunto 0, 1, ¿verdad? Son solo los elementos 0, 1. Cuidado, no es un intervalo. Son solo los elementos 0 y 1. ¿Verdad? Entonces, a veces se portan bien y nos dicen cuál es el dominio. Sin embargo, no nos dicen cuál es el rango, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, este quise dárselo solo para un adelanto de su curso de análisis real para los matemáticos. Consideramos una función que toma los naturales y a cada natural le asignamos un real, ¿verdad? Aquí no voy a decir cuál es la ley de asignación porque puede ser cualquiera. Este tipo de funciones, este tipo de función se conoce como sucesión. No sé, ¿alguien ya había oído o trabajado o, no sé, visto qué es una sucesión? Me imagino que si ya, bueno, hay algunos que son de profesorado en mate y física, me imagino que ustedes ya saben qué es una sucesión. Igual creo que hay algunos que vienen de ingeniería, tal vez en algún curso vieron qué es una sucesión. No sé, alguien que me diga si ya había escuchado qué es una sucesión. Simón. No, no importa aritmética o geométrica. No importa, ¿verdad? Lo que sé es que una sucesión es una sucesión de números, ¿verdad? Pero realmente es una función. Una sucesión es una función que a cada natural le asigna un número real. No, una serie es una suma. Bueno, de hecho una serie se define como la sucesión de sumas parciales. Entonces hay que tener cuidado con sucesión y serie, ¿verdad? Pero una serie es una sucesión es una sucesión de numeritos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la más fácil, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Eso es una sucesión de números. Pero realmente una sucesión es una función que a cada natural le asigna un número real. ¿Verdad? Solo quería darles esta para que vieran que a veces conocemos cosas o nos dicen que algo tiene esta forma o qué sé yo, pero realmente se define de otra forma, ¿verdad? Entonces, como les decía, una sucesión, pues intuitivamente nosotros sabemos que es una secuencia de numeritos, ¿verdad? Pero matemáticamente una sucesión es una función que a cada número natural le asigna un número real, ¿verdad? En este caso, tenemos bien claro el dominio. El dominio son los números naturales. El rango depende de la sucesión, ¿verdad? Depende de la sucesión. Así que aquí en particular no podemos definir un rango exacto porque hay muchas sucesiones, hay muchas formas de definir una sucesión. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? No sé si la conocen, es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, ¿verdad? Esta sucesión la podemos ver como una función que a cada natural le asigna un número real. Y hay una ley de asignación, ¿verdad? En este caso, el enésimo número de Fibonacci es la suma de los dos anteriores. No vamos a entrar a detalles en todo esto, ¿verdad? Solo para que sepan, ¿verdad? Si se dan cuenta, es una función que depende de sí misma. Bueno. No sé si hay dudas. Vamos a ver un último ejemplo, porque me pareció bonito. Entonces, a veces podemos tomar una sucesión, una función así como la que habíamos visto, de todos los reales a todos los reales, pero también podemos restringir los dominios, restringirlos contra, bueno,
sí, restringir el contradominio. Entonces veamos un ejemplo de eso. Ejemplo. Sí. Consideremos las siguientes funciones. Vamos a tener f, que va de los reales a los reales, dada por f de x igual a x al cuadrado. Consideremos la función g, que va de los reales positivos unión el 0 a todos los reales. Nuevamente dada por g de x igual a x al cuadrado. H, la función h va de todos los reales a los reales positivos unión el 0. Ahí vamos a poner aquí doble flechita para que no se confunda. Dada por h de x igual a x al cuadrado. Y g va. K, la función k, que va de r positivo unión con el 0 a el mismo r positivo, dada por k de x igual a x al cuadrado. Bueno, lo voy a hacer gráficamente para que vean qué está pasando con cada función. Entonces aquí en esta página vamos a tener la función f, g, h y k. Entonces la función f va de todos los reales a todos los reales, ¿sí? Entonces vamos a sombrear. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a usar todos los reales y todos los reales. Sin embargo, la función, nosotros sabemos que x al cuadrado se puede graficar de esta forma, ¿verdad? Es una parábola. Entonces la idea ahí es que estamos agarrando todos los reales y la idea es que vamos a usar a todos los reales como conjunto donde aterriza la función, por así decirlo. Eso es f. El rango de f no son todos los reales, por supuesto, ¿verdad? Son los reales positivos con el 0, como ya habíamos visto en un ejemplo. ¿Qué pasa con g? Dice que toma los reales positivos y el 0 y vamos a querer utilizar todos los reales. Esto nos va a quedar más o menos de... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Más o menos de esta forma, ¿eh? Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Y solo estamos utilizando esta parte. Entonces la gráfica en este caso va a ser diferente. Solo nos va a quedar de este lado. ¿Por qué? Porque solo estamos considerando en el dominio los reales positivos con el 0. Pero el conjunto donde aterrizamos es todos los reales, ¿verdad? Piensen en esta recta como todos los reales y en esta recta como todos los reales, ¿verdad? Entonces así nos va a quedar más o menos el área que estamos trabajando. ¿Cómo estamos restringiendo la función? ¿Verdad? La h dice que va de todos los reales a los reales positivos. Entonces la h nos va a quedar... Lo voy a hacer aquí arriba. Nos va a quedar todos los reales, pero estamos mapeando en los reales positivos. Y nos queda algo así, ¿verdad? De hecho, si se dan cuenta, h es la única que está como bien dada. ¿Por qué? Porque nos dan el dominio que es y el rango que es, ¿verdad? Entonces, todos los reales se mapean solo en los reales positivos, con el 0. Y la k nos dice que solo los reales positivos con los reales positivos. Entonces, solo vamos a estar trabajando en esta región. Y la función nos va a quedar así. No sé si quedó claro esto, ¿verdad? ¿Verdad? El área sombreada es como el rango y la... el área sombreada es el dominio y el contradominio, ¿verdad? Y la función es como nos queda al mapear. La función g, sí. Estamos agarrando solo los reales positivos y el 0 y mapeándolos o aterrizando, por así decirlos, en todos los reales. Entonces vamos a tomar los reales positivos y el 0, que es este pedazo, y lo vamos a
y vamos a aterrizar en todos los reales. ¿Sí? El rango de esa función no son todos los reales, pero estamos utilizando a todos los reales como contradominio. No sé si eso te quedó claro, ¿verdad? En la H, que es la que está arribita, derecha arriba, estamos utilizando todos los reales y aterrizando solo en los reales positivos, unión el 0. Y la K, estamos utilizando los reales positivos y el 0 y aterrizando en los reales positivos y el 0. No sé si hay dudas. Entonces nosotros podemos agarrar una función y restringir los dominios, restringir los contradominios y cosas así, ¿verdad? Esto es un ejemplo de eso, ¿verdad? Estas distintas funciones son agarrar la f y restringir ya sea el dominio o el contradominio o ambos. De hecho, la otra semana, a veces esto de restringir dominios y contradominios nos sirve mucho para trabajar funciones inyectivas y sobreyectivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener una función que no es inyectiva, por ejemplo, y convertirla en una función inyectiva al restringir el dominio, ¿verdad? Perdemos algunas cosas en ese proceso, sí, pero pues a veces pasa. No sé si hay dudas. Solo podrías retroceder un par de segunditos a la diapositiva anterior, Un par disculpa. de segundos. 1, 2. Listo. Entramos. Buena onda. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, Rodrigo, es tomar... Mira la función f, esa es como la más general, ¿verdad? Agarra los reales y los mapea en los reales. En las otras, lo que estamos haciendo en G es restringir el dominio. En H estamos restringiendo el contradominio. Y en K estamos restringiendo ambos. ¿Sí? Y bueno, como les decía, lo más probable es que esta semana o la otra, yo digo que la otra semana van a empezar a ver funciones en la clase, ¿verdad? Entonces ya llevan un poco de ventaja. La tarea está súper fácil aquí, la verdad no había para poner cosas difíciles. Qué triste, ¿no? Una pequeña consulta, eso de unión cero es porque el cero no se considera ni positivo ni negativo, entonces siempre hay que estarlo agregando Exacto, a esos puntos. Ah, exacto. gracias. Eh, Podríamos utilizar otra notación, pero hay que definir otras cosas, entonces prefiero usar esta notación, ¿verdad? Los reales positivos con el cero, unión cero, ¿verdad? Porque podríamos poner reales positivos clausura, pero hay que definir muchas cosas para eso. Bueno, no muchas, pero se complica. No es el chiste en estos cursos entrar tanto a detalle, creo yo. ¿Verdad? Es más que empiecen a ver todas estas cosas. Va. No sé si hay dudas. Comentarios. Entonces, ¿sí? ¿Cómo sería la gráfica de algo que no es una función? Así como una circunferencia o algo así, ¿no? Puedes definir una circunferencia como una función. Solo que tendrías que considerar dos variables, f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado y menos 1. Pero nos interesa solo el caso cuando... Ah, sí, sí. Ujú. La circunferencia unitaria sería igual cuando esto es igual a 0, ¿verdad? Porque entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces sí, puedes definir una circunferencia como una función de dos variables. Y bueno, nosotros, bueno, o sea, en este curso estamos viendo funciones y vamos a estudiar bastante lo que son funciones. Y en el curso van a definir más cosas de funciones, me imagino. ¿Por qué? Por esto mismo, porque nosotros podemos ver los objetos geométricos como funciones. Bueno, en particular, muy particularmente, lo podemos ver como polinomios, ¿verdad? Hay una rama de la matemática que se conoce como geometría algebraica que se dedica a estudiar eso, la conexión entre polinomios y objetos más abstractos que se llaman ideales
y figuras geométricas u objetos geométricos, ¿verdad? Entonces sí, por eso te digo que puedes definir circunferencias, parábolas, hipérbolas, cualquier cosa como funciones. En particular funciones polinomiales. Es más, senos y cosenos también se pueden definir como funciones polinomiales, solo que son funciones con infinitos términos, ¿verdad? Solo para mencionárselos, ¿verdad? No es para que se asusten. Miren, ya se acabó el periodo y a las 11 creo que tienen álgebra con Ronald. No sé si quieren ver rapidito la solución del problema 2 del taller. ¿Sí? Axel dice que sí, Sebastián dice que sí. ¿Saben qué? Mejor no, entonces. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, solución del problema 2, taller 3, ¿verdad? Entonces decía que utilizando el axioma del supremo tenemos que demostrar que todo conjunto acotado inferiormente eh, todo conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo. Entonces, yo lo voy a hacer de una forma. Ya vi algunos, bueno, estuve medio viendo qué hicieron, no estuve calificando. Hoy sí les prometo que para el domingo voy a tratar de tener ya todos los talleres calificados. No me presionen, si no voy a llorar. Entonces, consideremos un subconjunto A de los reales que sea acotado superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, sub de A existe. ¿Verdad? Porque el axioma del supremo nos dice, nada, te voy a funar. Lisandro, ya no te quiero ver en mis talleres, nada, sombrados. El axioma del supremo dice que todo subconjunto de los reales que esté acotado superiormente tiene supremo. Consideremos el conjunto CAB, el conjunto, todos los x's, tal que x es cota superior de A. Y con eso ya está. ¿Por qué? Bueno, para todo x, bueno, para todo b en b es más grande que A, para todo A en A. Entonces, todo A en A es cota inferior de B. Entonces, tenemos... entonces está malo, Lisandro. Está malo, Lisandro. Lo siento, yo no puedo hacer nada ahí. ¿Hay punto? Sí, miren. A menos que de verdad hayan... o sea, cuando yo califico demostraciones, trato de ponerles puntos por intentarlo. Pero hay cosas que sí a veces no se puede solucionar, ¿verdad? Por ejemplo, si van a suponer, si van a utilizar lo que quieren demostrar para demostrarlo, sí, ese es un cero rotundo. No, Raúl, es lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, es cota inferior de B. Notemos que para todo B en B es más grande que sub de A, ¿verdad? Y a su vez, sub de A es más grande que todo A. Es más grande que A para todo A en A. Entonces, ¿qué es el supremo de A? Sí, alguien me preguntó y creo que eso estaba haciendo. Entonces ya le di consejos, ¿verdad?
algunos que vi lo que hicieron fue, consideremos un conjunto. Si este conjunto está acotado inferiormente, entonces existe el ínfimo. No, ¿verdad? O sea, no necesariamente, ¿verdad? O sea, si un conjunto está acotado inferiormente, sí existe el ínfimo, pero teníamos que utilizar el axioma del supremo para demostrar. Entonces, ¿qué es el supremo aquí? Supremo de A es igual al ínfimo de B. ¿Por qué? Porque cumple con la definición de ínfimo para B. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es más pequeño que todos los elementos de B. Entonces es cota inferior. Pero a su vez, de todas las cotas inferiores, que son los elementos de A, es el más grande. Entonces es la máxima cota inferior. Por lo tanto, el supremo de A es el ínfimo de B. Y como somos elegantes, no vamos a poner cuadrito, vamos a poner Q, E, D. Quod est demonstratum. Queda esto demostrado. Esa era la idea. Hay algunos detalles que no toqué, ¿verdad? Que habría que considerar. Pero en general esta es la idea, ¿verdad? Y algo así quería que hicieran. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, pues si consideramos todas las cotas superiores, B va a tener al supremo de A incluido. Entonces tendríamos que considerar las cotas superiores que no sean el supremo para considerar también intervalos abiertos y cosas así. Son detallitos que ahorita no nos importan mucho, ¿verdad? Creo que ahorita lo importante no es tanto que aprendan así a hacer demostraciones súper, mega, hiper detalladas, pero que sí traten de escribir, pues, lo mejor que puedan, ¿verdad? Y les voy a dar un consejo. Cuando estén haciendo demostraciones, escriban todas sus ideas, escríbanlas, no importa, ¿sí? Escríbanlas, ¿verdad? Y traten de ver si tiene sentido en lo que están haciendo, ¿verdad? Y tengan cuidado, jamás, pero jamás de los jamases, o traten, nunca tomen lo que quieren demostrar para demostrarlo, ¿verdad? Porque entonces no tiene sentido, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que B es un conjunto acotado inferiormente tal que el ínfimo existe. Entonces el ínfimo existe, como decía alguien en el chat, ¿verdad? Sí, eso no se puede hacer, ¿verdad? Siempre vean qué tenemos, ¿verdad? En este caso les pedí utilizar el axioma del supremo. ¿Y qué nos dice el axioma del supremo? Todo conjunto acotado superiormente tiene supremo. ¿Cómo puedo utilizar eso ¿cómo se llama? Para demostrar que un conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo, ¿verdad? Entonces pensemos, ¿verdad? En este caso, pues yo consideré el conjunto de cotas superiores, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, pues todos los elementos de A son más pequeños que los elementos de B. Entonces, A es un conjunto de cotas inferiores para B. Entonces, B está acotado inferiormente. Entonces, bueno, como A es acotado superiormente, entonces el supremo existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el supremo? Bueno, como es una cota superior, es la más pequeña de todas. Pero a su vez, es más grande que todos los elementos de A, porque es cota superior. Entonces el supremo es la máxima cota inferior. Entonces es el ínfimo. Entonces el ínfimo existe en un conjunto acotado inferiormente. Miren, realmente es práctica, práctica, práctica. Todos empezamos viendo una demostración y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo le entramos? Por eso yo, todas las clases, les trato de motivar a que me pregunten. Pregúntenme, de verdad. Yo, a los que me han preguntado, ¿verdad? Que respondo casi al instante. Pongan sí en el chat. Confirmo. ¿Verdad? Yo trato de escribir lo más rápido que pueda. Sí, alguien me escribió como a la 1 de la mañana. ¿Verdad? Entonces yo trato de contestarlo lo más rápido posible. Sí, de verdad, aunque no entiendan nada, así nada de nada, pregúntenme. ¿Verdad? Mira, Cristian, no entendí nada. Y yo con gusto trato de solucionarles. ¿Verdad? Entonces,
ahí quedamos por hoy. A las 11 tienen su clase, entonces tienen un minuto para llegar. Tienen que correr del S12 al T3. Sí, miren, hasta Raúl se ofrece para preguntas. Igual pregúntenle a Audric en álgebra, a Ronald, al Narciso. Entonces, ahí quedamos por hoy. Ahorita les subo su tarea. Estas tareas están fáciles. No se preocupen. Adric da miedo. Adric es buena onda. Pero es muy turbio. Creo que es más pilas que los profesores incluso. Bueno, ahí quedamos. Vayan a Twitch. Ahí le mandan unas suscripciones a Ronald de mi parte. Ahí le mandan bits a Ronald porque así Ronald me invita. Feliz día. Y les vuelvo a decir, ¿verdad? En lo que se van, pregúntenme siempre que tengan dudas.